Capítulo 5. Estaremos juntos siempre. Lincoln y Lynn se encontraban en la casa del perro de la familia. Ambos se encontraban besándose con una pasión cada vez más fuerte e intensa, deteniéndose únicamente cuando ambos necesitaban respirar. Cada beso que se daban el uno al otro, solo hacía que el fuego de la pasión ardiera con más fuerza en sus corazones. El fuego de la pasión los estaba consumiendo por dentro. Lentamente Lincoln comenzaba a quitarle la camiseta a Lynn, mientras que ella hacía lo mismo con Lincoln. Ambos se estaban acariciando y besando mutuamente con suma ternura con la parte superior del cuerpo casi al descubierto. La pasión aumentaba con cada beso que ambos se daban. Lincoln comenzó a quitarle a Lynn los pantaloncillos, mientras que Lynn le quitaba los pantalones a Lincoln. Ambos se encontraban ahora solo en ropa interior, acariciándose y besándose apasionadamente, a punto de consumar el acto que determinaría su vida en la posteridad. No les importaba nada en ese momento, ni siquiera la ligera brisa que pasaba por la casa del perro y tocaba sus frágiles cuerpos. Te quiero, Lynn, creo que siempre te he querido, incluso antes de darme cuenta de lo que sentía por ti, dijo el peliblanco entre jadeos. Lincoln, eres el mejor hermano de la vida. ¿Sabes? Dijo Lynn, gimiendo de placer al sentir nuevamente los labios de su hermano. Igualmente Lynn, respondió el peliblanco con un notorio jadeo entre sus palabras. Dicho esto, Lincoln terminó de desvestir por completo a Lynn y ella terminó de desvestirlo a él. Lynn en ese momento recostó a Lincoln en el suelo y se montó encima de él. Siguieron con sus besos apasionados hasta que el deseo de sus cuerpos hizo que el aire se volviera más cálido. Lincoln deslizó lentamente su mano hasta la cintura de Lynn y empezó a recorrerlo palpando hasta llegar a la única prenda que le cubría de estar totalmente desnuda. Lynn se ruborizó aún más al sentir las suaves manos de Lincoln recorrer cerca de su intimidad, la cual estaba separada únicamente por su braga. Inmediatamente, Lincoln empezó a quitarle delicadamente su braga. No hubo ninguna oposición por parte de Lynn, así que se dejó llevar por el momento de placer y empezó a hacer lo mismo con Lincoln. Ahora los dos se encontraban totalmente desnudos. Se encontraban nerviosos y excitados a la vez, pero ya habían llegado muy lejos para detenerse en ese punto de no retorno. Lynn tomó la iniciativa, tomó la intimidad de Lincoln y empezó a dirigirlo hacia su feminidad. Luego de algunos minutos de varias dificultades por parte de la deportista, el miembro de Lincoln penetró poco a poco su feminidad, hasta introducirlo por completo. Lincoln no se dio cuenta que había un poco de sangre saliendo de la zona íntima de Lynn, pero poco le hubiera importado puesto que sus ojos estaban pegados a la mirada de Lynn. Su hermana no hacía más que gemir por el placer al sentir el miembro de Lincoln dentro de ella. Estuvieron haciéndolo por alrededor de 20 minutos, después de un rato quedaron exhaustos y cansados por el acto, así que se quedaron dormidos profundamente por el cansancio, ya entrando en las primeras horas de la mañana. Ambos estaban bien abrazados y desnudos, cubiertos únicamente por una manta blanca que había traído Lynn para Lincoln la noche anterior. Lincoln se despertó primero y procedió a despertar a su hermana. Lynn, despierta, dijo Lincoln con un tono de preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó Lynn aún somnolienta. Despierta rápido y vístete. 5 minutos más. Lynn, despierta rápido y vístete antes de que alguien de la familia nos vea así. Al escuchar estas palabras, no perdió más el tiempo y procedió a vestirse lo más rápido posible. Una vez vestida, se despidió. Hasta luego, Lincoln. Dentro de un rato, te prometo que te traeré parte de mi desayuno. Muchas gracias, Lynn. No me digas eso, es lo mínimo que puedo hacer por ti. Bueno, pero entra a la casa ahora, antes de que alguien de la familia te vea aquí. Entendido. Lynn procedió a entrar a la casa, pero cuando llegó a la sala para subir a su habitación, se encontró con toda su familia reunida, salvo Lincoln. Estaban mirándola con rostros que expresaban enojo y disgusto. ¿Cómo reaccionaría la familia Loud? ¿Cuál sería la decisión que tomaría la familia Loud al respecto? ¿Sabían algo por lo menos? Capítulo 6. Traición inesperada. Lynn se quedó sorprendida al ver a su familia reunida tan temprano. Ella en el fondo de su corazón sentía un profundo miedo a que supieran lo que había pasado entre ella y Lincoln la noche anterior.
Ella deseaba con todas sus fuerzas que su familia no supiera lo que sucedió anoche. Mientras Lynn contemplaba estas ideas en la sala de la casa, había un silencio sumamente incómodo y pesado. Silencio que duró hasta que la señora Loud lo rompió. ¿Me puedes decir dónde estabas, jovencita?, dijo Rita con un tono enojado. Bueno, yo estaba, fue interrumpida por el señor Lynn. ¿Acaso estabas con Lincoln?, le preguntó Lynn padre, cruzándose de brazos mientras clavaba su mirada en Lynn. Sabes muy bien que está prohibido acercarse a Lincoln sin nuestra autorización, dijo Rita con un tono severo. Bueno, yo solo estaba tomando aire fresco. Ella está mintiendo. Desde hace varias noches la vi escabullirse de nuestro cuarto en dirección hacia el patio, donde se encuentra Lincoln, acusó Lucky, señalándola con el dedo. En tono molesto Rita volvió a interrogar a su hija. ¿Eso es cierto, jovencita? Responde de una buena vez, exclamó Lynn padre con un tono furioso. Sí, respondió Lynn con una voz temblorosa, ya que estaba sorprendida de que su padre, un hombre normalmente amable y relajado, le levantase la voz de esa manera. Eres una idiota. ¿Cómo te atreves?, gritó Lori, antes de propinarle una cachetada en el rostro a Lynn. Tienes que tener cuidado con la mala suerte de Lincoln, hermanita. ¿Acaso quieres que la mala suerte se propague? ¿Acaso no piensas en la familia?, dijo Luna con preocupación. Claro que pienso en la familia, sin excepción. Y fue justamente porque pienso en la familia por la que visité a Lincoln en las noches, porque pienso en él como un miembro de la familia y no como una plaga, respondió Lynn con cierto temor en su voz, pero a la vez con firmeza. A diferencia de ustedes, yo sí lo trato como una persona. Cállate, estúpida, dijo Lori con rabia, mientras daba un paso al frente y le propinaba nuevamente una cachetada al rostro de su hermana. Solo digo la verdad, ¿acaso me van a pegar por eso?, preguntó Lynn, mientras trataba de contener el temblor en su voz. Lynn, por favor, todo lo que hacemos es por el bien de la familia. Así que por favor aléjate de Lincoln. Es por tu bien y por el de tus hermanas, respondió Rita, con un tono más calmado. Debería darles vergüenza, son unos insensibles. Ni siquiera merecen que los llame padres, dijo Lynn con una expresión de rabia y decepción al escuchar esas palabras. No nos faltes el respeto, jovencita, exclamaron ambos padres al mismo tiempo. Antes de que Lynn pudiera reaccionar, ambos le dieron una cachetada cada uno, tan pronto como Lynn fue golpeada por sus padres. No pudo más y comenzó a llorar, pues nunca había visto ese lado cruel de sus padres. Familia, viendo que Lynn se ha expuesto continuamente a la mala suerte de Lincoln, y viendo que no tiene la menor intención de alejarse de la fuente de la mala suerte, tomando en cuenta además que no contaba con una protección contra esa malvada influencia, propongo que, por el bien de la familia, Lynn sea exiliada de la casa y sea puesta en cuarentena, junto con Lincoln, ya que por el tiempo en que ella ha estado con Lincoln, este ha contagiado a Lynn de su mala suerte, dijo la pequeña genio de la casa. Sí, Lynn debió ser contagiada con la mala suerte de ese don nadie, dijo Lori, sin ningún tipo de remordimiento. Debe ser expulsada de la casa, dijo Luna. Bueno, supongo que Lynn ya no está limpia de esa mala suerte. Pero ya en serio que se aleje de nosotros, dijo Luan. Lynn tiene que irse para que las energías de la mala suerte no afecten a la familia, dijo Lucky, con su habitual tono sombrío. Lynn quedó sorprendida por lo que había escuchado. No podía creerlo. Su familia planeaba echarla de la casa de la misma forma que lo habían hecho con Lincoln. Esto es una locura, ¿acaso perdieron la cabeza, mamá, papá? ¿De verdad no tienen sentimientos?, dijo Lynn con la voz quebrada, incapaz de creer que sus padres estaban dispuestos a echarla de la casa, solo por una estúpida tontería que había llegado muy lejos. Lo sentimos, Lynn, pero es por el bien de la familia, así que por favor sal de una vez, dijeron ambos padres con expresión seria. Ustedes perdieron el juicio, gritó Lynn, sintiendo como la desesperación empezaba a hacerle efecto en su voz. Lynn, obedece y sal de una buena vez, dijo Lori, con un tono enojado en sus palabras. ¿Cómo puedes pedir eso, hermana?, dijo Lynn entre sollozos, llevándose sus manos en dirección a sus ojos con la intención de contener sus lágrimas que ya empezaban a correr por su rostro. Rita, al ver que Lynn no estaba obedeciendo sus órdenes, ordenó a Lori y a Luna a que la saquen de la casa.
Ellas obedecieron inmediatamente y tomaron cada una el brazo de Lynn. Y la llevaron a la puerta del patio trasero, ignorando sus intentos de oposición mientras la arrastraban hacia la puerta del patio trasero. Abrieron la puerta y la tiraron fuera de la casa, sin decir ni una sola palabra, y le cerraron la puerta bruscamente detrás de ella. Lynn, sin poder creer lo que había pasado, se fue sollozando en dirección hacia la casa del perro, donde se encontraba Lincoln. Ella le contó a su hermano lo ocurrido y comenzó a llorar para luego colocarse en su pecho. ¿Cómo ha podido ocurrir esto?, murmuró Lynn entre lágrimas. Ya tranquila. De seguro se darán cuenta de su error, intentó consolarla, aunque en el fondo ni él mismo parecía convencido con esas palabras. Pero intentó poner de su parte ya que tenía frente a él, a su hermana en un estado tan vulnerable. ¿Cómo puedes ser tan optimista, Lincoln?, preguntó Lynn sollozando aún más. Lo digo porque tú te diste cuenta de tu error. ¿En serio crees que recapaciten?, preguntó Lynn, con una voz entrecortada. Claro que sí. Después de todo somos familia, ¿no?, respondió Lincoln con una pequeña sonrisa. Capítulo 7. ¿Ahora qué haremos? Pero pasaron los días y la situación de Lincoln y Lynn no mejoraba. Estaban exiliados de la casa y, además, eran tratados con desprecio por los demás miembros de la familia. Con frecuencia se les daba de comer avena, agua y arroz, comida insípida y sin sabor, servidos en raciones no suficientes para calmar el hambre, sino únicamente para mantenerlos con vida. Los pobres chicos ya ni siquiera iban a la escuela, y al resto de la familia ni les importaba que no fueran. Los dos hermanos se la pasaban la mayor parte del día en el patio trasero de la casa, uno al lado del otro, sufriendo el desprecio de la familia que alguna vez amaron profundamente. Cada vez que alguna de las hermanas tenía un mal día, se desquitaban con ambos. Al principio Lynn trataba de defenderse a ella misma y a Lincoln, pero cuando alguna de sus hermanas no lograba su cometido, esta llamaba a las demás y entre todas, le daban una buena paliza a Lynn y a Lincoln. Lynn comprendió que era inútil defenderse por más buena que sea peleando. Nunca ganaría contra tantos. Pasaron los días y tanto Lynn como Lincoln se veían demacrados. Pero la salud de Lynn se veía aún peor a los ojos de Lincoln, ya que ésta dormía más de la cuenta y sentía náuseas y vomitaba constantemente lo que comía. «Lynn, ¿te encuentras bien?», preguntó Lincoln, con un tono de preocupación. «Sí, estoy bien, Lincoln», respondió Lynn sin mucho ánimo. «¿Segura? Te he visto vomitar demasiado últimamente». «No es nada, debe de ser por causa de la comida», murmuró Lynn tratando de restarle importancia. «Me preocupas demasiado, Lynn. Mañana te llevaré a un médico». «¿Cómo lo harás, Lincoln?». «Las demás podrían enojarse y los médicos cobran dinero», dijo Lynn con voz preocupada. «No te preocupes, Lynn. Mañana el resto de la familia va a salir a ver una película y, en cuanto al dinero, tengo un poco que he estado guardando para emergencias», dijo Lincoln con una sonrisa tranquilizadora, intentando transmitirle seguridad. «¿Estás seguro, Lincoln?». «Claro que sí, Lynn. Tú eres todo lo que tengo en este mundo cruel. Si algún día te perdiera, no sabría sinceramente qué hacer con mi vida, porque tú eres quien ilumina mi vida incluso en los momentos más oscuros», dijo Lincoln con una ternura en sus palabras. Al escuchar estas palabras, Lynn se puso a romper en llanto. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos sin que pudiera detenerlas. Aferrándose al pecho de Lincoln, le susurró con una voz enternecedora: «Gracias, Lincoln». Ahora cabe preguntarse qué les deparará a estos dos jóvenes, unidos por un mismo dolor en un mundo que parecía empeñado en tratarlos como la peor de las basuras. Al día siguiente Lynn y Lincoln esperaron en el patio a que todos los miembros de la familia se fueran al cine. Ambos se arreglaron lo mejor que pudieron y se fueron al hospital más cercano. Compraron una ficha en la ventanilla de atención con el dinero que tenía Lincoln y esperaron su turno para ser atendidos. Pasados unos 15 minutos, una enfermera pronunció el nombre de Lynn, indicando que era la siguiente en ser atendida por el doctor de turno. E inmediatamente, los dos chicos entraron tomados de las manos al consultorio para que Lynn sea atendida y saber qué es lo que le afectaba estos últimos días. El doctor comenzó a hacerle algunas preguntas de rutina. «Dime, señorita. ¿Cuál es tu edad?». «Tengo 13 años, señor». «Bien, ahora dime cuáles son los síntomas o dolencias que has tenido últimamente».
Pues la verdad he tenido muchas náuseas y mareos últimamente. Además, he tenido mucho sueño estos días. Ok, jovencita. Tendré que hacerte algunos análisis para averiguar qué es lo que tienes, dijo el médico con calma mientras revisaba algunos documentos que estaban en su escritorio. El doctor le entregó a Lynn un pequeño frasco de análisis, indicándole con mucha tranquilidad que la enfermera encargada de turno le acompañaría fuera del consultorio y le explicaría cómo tendría que realizar el procedimiento adecuado con el frasco. Luego de unos momentos, Lynn volvió con una expresión de preocupación en su rostro, ya que no podía dejar pensar cómo unos simples síntomas conllevaban a realizar varios análisis. Se dirigió donde estaba sentado Lincoln y tomó asiento a su costado. El doctor no se encontraba en el cuarto, puesto que había tenido un percance, según dijo Lincoln cuando Lynn le preguntó dónde se encontraba el doctor. Pasaron alrededor de unos 20 minutos, donde ambos hermanos no se dirigieron ni una sola palabra, ya que la preocupación por lo que podía tener Lynn mantenía un pesado silencio entre ellos. Finalmente, el doctor apareció con los resultados en sus manos. Lynn y Lincoln se estremecieron por lo que iba a decir el doctor. Esperaban que el diagnóstico no fuera algo malo. Pero Lincoln ya no resistió la duda por saber qué había en esos resultados, así que habló primero, antes que el doctor. ¿Qué es lo que tiene mi hermana, doctor?, preguntó Lincoln con cierto temor. Descuida, chico. Tu hermana no tiene nada grave, pero los análisis muestran algo serio, respondió con una expresión de sorpresa al leer lo que arrojaron los resultados. Estas palabras preocuparon a los hermanos Loud. ¿Qué es lo que me pasa, doctor?, preguntó Lynn preocupada. Tu pequeña estás embarazada, dijo el doctor con un tono serio. Aquellas palabras resonaron por todo el consultorio como un golpe difícil de esquivar. ¿Cómo? Fue lo único que pudo pronunciar Lincoln al escuchar los resultados. Lincoln no lo podía creer. ¿Cómo es que había pasado eso? Dentro de su cabeza aún resonaba aquellas palabras una y otra vez, es como si no quisiera aceptar la cruda verdad. Pero al instante, ambos recordaron la noche de pasión en la casa del perro de la familia. Ese lugar inhóspito donde se dejaron llevar por la comodidad abrigadora de ambos cuerpos desnudos unidos en uno solo. El doctor prosiguió. Esto es algo serio, jovencita. Te recomiendo que hables con tus padres y los padres de la persona que te embarazó. Si quieres puedo llamar a tus padres ahora mismo, solo dame el número de uno de ellos y yo les diré sobre tu situación. Y yo me encargaré de eso, Doc, dijo Lynn con un cierto temor en su voz. Pequeña, esto es algo serio. No es un juego ni nada por el estilo. No se preocupe, nosotros nos encargaremos, dijo Lincoln con un tono de preocupación. Tras decir estas palabras, ambos hermanos se dirigieron inmediatamente a la salida, dejando al doctor desconcertado. Ambos hermanos estaban preocupados. No sabían qué hacer. Eran conscientes que su familia tomaría esta noticia de muy mala manera. Incluso, puede que los maltratos que recibían por parte de su familia se intensificaran en mayor medida. Temían por su seguridad y la de su futuro hijo. Tan pronto como llegaron, ambos se metieron a la casa del perro, todavía angustiados y sorprendidos por la noticia. Lincoln, ¿qué vamos a hacer ahora? No tendríamos más opción que contarles esto al resto de la familia, Lynn. No. Ellos son unos monstruos. Mira cómo nos tratan por una estúpida superstición. No quiero ni imaginar cómo tratarían a nuestro bebé. Podrían regalarlo o incluso hasta matarlo, decía Lynn entre lágrimas. No te preocupes, sí. Ya se me ocurrirá algo, dijo Lincoln, en un vano esfuerzo de calmarla. Tengo miedo, Lincoln, temo por nosotros y nuestro bebé. Lynn se puso a llorar y se acomodó en el pecho de Lincoln, tratando de sentirse segura con la única persona que lograba darle tranquilidad en medio de toda la incertidumbre que la consumía poco a poco. Mientras tanto, Lincoln evaluaba sus posibilidades de cómo resolver este asunto. Pensó que si escapaban tendrían pocas posibilidades de sobrevivir, no podía pedir ayuda a nadie ya que el resto de la familia los había dejado incomunicados con el resto del mundo, y además ¿qué pensarían los demás si se enteraran de que Lynn estuviera embarazada? ¿Qué pretexto podría darles? Un malnacido embarazó a Lynn y se largó para no hacerse cargo del bebé, y su familia al enterarse de tal noticia, la echó de casa para que se encargue de su responsabilidad, pero Lincoln en un acto noble de ayudar a su hermana se fue con ella para apoyarla.
¿Se tragarían esa mentira tan fácilmente? Sí, claro. Como si fuera tan sencillo de engañarlos, tarde o temprano empezarían a sospechar. Pensó y pensó, hasta que comprendió que las únicas opciones que tenía eran mantener oculto el embarazo y esperar hasta que el bebé naciera y dejarlo a las puertas de un orfanato o avisarle a su familia y poner el destino de su hijo en sus manos. Lincoln pensó mucho la situación, incluso mucho después de que su familia regresara del cine, y decidió que mantendría el embarazo de Lynn en secreto. Mientras que él intentaría apaciguar a su familia y trataría de ganar de nuevo el aprecio que alguna vez había tenido en su numerosa familia, los recuerdos volvieron como olas de mar arremetiendo en la cabeza de Lincoln. Cada maltrato que recibió por parte de sus padres y hermanas lo golpearon sin cesar. ¿Sería posible volver a ser la familia unida, después de los innumerables maltratos que recibió? Ensimismado en sus pensamientos recordó el embarazo de Lynn. Lincoln en ese preciso momento empezó a suplicar a Dios para que su familia abriera los ojos, pero el tiempo diría si el resto de la familia Lowell reconocería su terrible error. Capítulo 8. Huellas del arrepentimiento. Pasaba el tiempo y el embarazo de Lynn empezaba a notarse a simple vista, por lo cual pasaba cada vez más tiempo en la casa de Charles para ocultarse de su familia. Mientras que Lincoln le entregaba a Lynn la mitad de su ración ya que comprendía que su hermana tenía que comer por dos. Lincoln se las ingeniaba para entrar a la casa sin ser detectado. Después de todo era el hombre del plan, para conseguir alimentos para Lynn. El estado de Lynn y su futuro hijo era lo único que le importaba al grado de que comenzó a descuidar su propia alimentación. Cabe destacar que, con el paso del tiempo, Lincoln pudo notar que las palizas que recibía tanto él como su hermana sufrían por parte del resto de su familia habían disminuido significativamente. Pudo notar también que algunos miembros de su familia, como Lenny, ya no lo veían con desprecio y temor sino con una expresión drástica. Lincoln pensaba que estaría pasando en estos momentos por la cabeza del resto de los miembros de la familia. Mientras tanto en la casa Lowell, más específicamente en el cuarto de Lori y Lenny. Lenny pudo ver por la ventana a sus dos hermanos, Lincoln y Lynn, recostados en un árbol. En un estado lamentable, con ropas sucias y rotas, con la apariencia de no haber tomado un baño en demasiado tiempo. Esta imagen de los dos juntos hizo que los contemplara con una cara de lástima. Sentía pena por sus pequeños hermanos y por eso poco a poco la cuestión de la mala suerte desaparecía de su cabeza. En lugar de eso se cuestionaba sobre la situación de ambos. Pobre Linky y Lynn, son mis hermanitos y tengo que hacer. No sabía qué hacer pues tenía miedo de que si intentara ayudarlos terminaría como Lynn, desterrada de la casa Lowell, por haber sido infectada de la mala suerte. La indecisión no la dejaba pensar y la estaba matando lentamente. No sabía si ayudar a sus pobres hermanos o mantenerse al margen de aquella situación. Pasaban los días y Lenny todavía no había tomado una decisión para solucionar el calvario de sus hermanos. Mientras tanto, entre el periodo de tiempo en que Lenny se planteaba de si ayudar a sus hermanos o no, otro integrante de la familia comenzaba a abrir los ojos. La hermana mayor ya hace tiempo había dejado de golpear a sus pobres hermanos. Ya no los veía con desprecio. Lori comenzaba a sentir culpa de cómo trataba a sus pobres hermanitos, sentía lástima de ellos y de su estado. Se supone que soy la hermana mayor, se supone que debería protegerlos, no maltratarlos, vaya hermana que resulte siendo. Lori, al igual que Lenny, sentía en el fondo de su corazón que el asunto de la mala suerte de Lincoln había sido una estupidez. Pero al igual que Lenny, tenía miedo de actuar. Ella no sabía qué hacer verdaderamente para revertir el martirio de sus hermanos. Con el tiempo, Lenny pudo notar en Lori el mismo sentimiento de lástima y culpa que sentía ella misma por no poder hacer nada. Así que una noche, cuando ambas se preparaban para ir a dormir, Lenny reunió el valor suficiente y la confrontó. Lori, tú también sientes lástima por la situación de nuestros hermanos, ¿verdad? Murmuró en voz baja. Sí, un poco, dijo Lori en tono cansado. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora? Preguntó Lenny con inseguridad, mientras jugueteaba con sus manos. No lo sé, respondió Lori cortantemente, evitando mirarla a los ojos. Lenny con tristeza le volvió a realizar más preguntas, al no estar satisfecha con la respuesta. ¿Crees que deberíamos tratar de ayudarlos? ¿Por qué no lo sabes? Deberíamos ayudarles, Lori.
Lori se empezó a irritar por las preguntas que le estaba dando su hermana, y harta de las preguntas, le respondió con brusquedad. ¿Por qué tengo miedo? Se supone que soy la hermana mayor. Yo tengo que dar el ejemplo a mis hermanos menores. No tendría que haberlos maltratado, pero lo hice y ni siquiera me importó lastimarlos. ¿Qué tipo de ejemplo les estoy dando a las demás? Dímelo por favor, tan solo dímelo. La voz de Lori empezó a quebrantarse mientras trataba de contener las lágrimas que empezaban a salir. Yo también tengo miedo, hermana, admitió Lenny en voz baja. Tengo miedo de que Lincoln y Lynn nunca nos perdonen por todo lo que les hicimos, dijo al borde del llanto. Las dos chicas se abrazaron, tratando de buscar el apoyo que necesitaban. Querían ayudar a sus hermanos, pero tenían demasiado miedo como para intentar algo serio. Mientras tanto, el resto de la familia sentiría lo mismo que las dos hermanas. Serían capaces de quitarse la venda de sus ojos e intentar acabar con el martirio de sus dos pobres hermanos. El tiempo seguía su curso inexorablemente y el resto de la familia comenzaba a cuestionarse de las acciones que habían hecho en contra de Lincoln y Lynn. Una de las que más cuestionaba el maltrato contra sus hermanos era Lucky, la hija gótica de la familia. El tiempo que había transcurrido entre el incidente del poema que iba a recitar Lucky había revuelto sus pensamientos. Creía que lo que le estaban haciendo a Lincoln y Lynn era por el bien de la familia. Pero se dio cuenta muy tarde de su garrafal error. Había dado la espalda a la única persona que le prestaba atención, la escuchaba y no la juzgaba. Es por eso que Lucky ya no veía con desprecio a sus hermanos, Lincoln y Lynn, sino con una expresión de lástima y posteriormente con una expresión de culpa. Se sentía la persona más horrible del mundo por todas sus acciones. En ese momento, varios recuerdos se presentaron dentro de la cabeza de Lucky. Como la vez en que Lincoln sacrificó su viaje a la convención de cómics de Ace Sabi para que Lucky no confesara que ella había sido la autora de obstruir el baño con el libro de la princesa Pony. Además, cuando él fue el intermediario para resolver la pelea que había tenido con Lynn e incluso había dispuesto su propio cuarto para que pudieran dormir las dos luego de que el suyo estuviera todo manchado con la cena de la reconciliación. ¿Cómo pude permitir que las cosas llegaran a este punto? Ustedes son mis hermanos más cercanos. ¿Cómo pude traicionarlos y abandonarlos a su suerte? ¿Cómo pude darles la espalda cuando más me necesitaban? En ese momento un recuerdo vino a Lucky. Era cuando ella, Lincoln y Lynn estaban acostados en la cama del propio Lincoln. Los tres se veían felices y cómodos, durmiendo tranquilamente. Esto provocó que la chica, que se caracterizaba por no expresar emociones, comenzara a llorar a más no poder. ¿Cómo pude hacerle esto a mis hermanos más cercanos? En realidad, soy un monstruo sin sentimientos. No, no es eso, no soy más que una idiota que se dejó llevar por una estúpida superstición. Elegí creer en esas mentiras, antes que confiar en mis propios hermanos, murmuró con la voz quebrada, apretando sus puños. Los días pasaban y la culpa de Lucky se intensificaba aún más. Ella se veía más deprimida que de costumbre. No sabía qué debía de hacer. En el fondo de su corazón, Lucky quería sacar a Lincoln y Lynn de su miseria. Lo quería con todas sus fuerzas. Pero algo la detenía. Ese algo era el miedo. No quería correr la misma suerte que ambos hermanos. Temía que ella se convirtiera en el nuevo foco de las agresiones y el rechazo de su familia. No soy más que una cobarde, murmuró sollozando, ni siquiera pude ayudarlos cuando más me necesitaban. Solo me limitaba a observarlos y no hacer nada al respecto para revertir esta situación. Las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas, las cuales empezaban a ruborizarse de un tenue color rojizo. ¿Por qué no puedo ser tan valiente como Lynn? Porque tengo miedo. No pudo continuar más y se sumergió en su propio mar de desesperación, al no tener el valor de llegar a sus hermanos. La desesperación era fuerte. Pero el miedo lo era aún más. Pasaron los días, incluso meses, pero el miedo aún persistía e impedía que Lucky actuara, por lo que decidió esperar y ver qué pensaba el resto de su familia acerca de la situación. Aceptando con tristeza que no podía ayudar a sus hermanos todavía, puesto que se aferraba a la idea de que alguien con el valor suficiente que ella no poseía se atreviera a poner cara por sus dos hermanos. En cuanto a la situación de Lynn y Lincoln, se podía observar que las agresiones habían bajado drásticamente.
El resto de la familia ahora solo se limitaba a mantenerlos alejados de ellos. Lincoln tenía la esperanza que su familia recapacitara de sus actos, y solo entonces daría a conocer el embarazo de Lynn. Lincoln era optimista y pensaba que era cuestión de tiempo para que su familia recapacitara. Tenía que pensar en ello cada día, utilizando la esperanza como una motivación constante para no darse por vencido. En la casa del perro de la familia, Lincoln le hablaba a Lynn con gran optimismo y esperanza acerca del futuro que les esperaba. Solamente es cuestión de tiempo, Lynn. Para que el resto de la familia abra los ojos. ¿En serio, Lincoln? Claro que sí, Lynn, dijo en un tono optimista. Eso espero, murmuró Lynn, de verdad espero que tengas razón, Lincoln. Solo tenemos que soportar un poco más, solo un poco. Tras decir esas palabras, Lincoln empezó a acariciar suavemente a Lynn, mientras que Lynn lo abrazaba con ternura. Los rostros de ambos reflejaban esperanza. Esperaban que todo esto terminara lo más pronto posible, así como la tormenta que arremetía contra ellos, esperaban el día soleado que salía luego de una fuerte tormenta. Pasaba el tiempo en la casa Lowe, y las cosas en cierta medida comenzaban a calmarse. Los integrantes empezaban a abrir los ojos. Pero solo el tiempo diría si las cosas serían como antes. En cuanto a Luna, ella al igual que las demás, empezaba a comprender que las acciones tomadas contra Lincoln y Lynn estaban mal. La crueldad con la que habían tratado a sus hermanos no estaba bien. Ellas mismas lo sabían y sentían culpa por sus actos tan inhumanos. Mis pobres hermanos, no sé qué hacer, aún, perdónenme, por favor, decía Luna, lamentándose en su cuarto por no hacer nada todavía. Mientras tanto Luna se sentía deprimida y apenas componía canciones. Y cuando lo hacía eran algo melancólicas. Ya no sabía lo que Luan, su compañera de cuarto, pensaba respecto a la situación de Lincoln y Lynn, ya que luego de que expulsaron a Lynn de la casa empezaron a distanciarse. Ya casi no se hablaban como antes, pero había excepciones. Hasta que un día, Luna descubrió mientras componía nuevas canciones algo melancólicas, el cómo se sentía Luan respecto a la situación de ambos hermanos desterrados. Luan se acercó tímidamente y algo insegura donde se encontraba Luna. Ella también había empezado a abrir los ojos. Se dio cuenta que todo este asunto de la mala suerte, no eran más que tonterías. Luna, tengo algo que decirte, dijo Luan con una expresión cansada. ¿Qué ocurre?, preguntó Luna. Bueno, ¿tú crees que todo lo que le hicimos a Lincoln y Lynn fue lo correcto? Y yo no lo sé, dijo Luna apenas. ¿Qué más podía decir? Si ella misma y las demás se dejaron llevar por el momento cuando se dieron cuenta de que Lincoln tenía mala suerte. Al principio creían que todo lo que hacían era por el bien de la familia y del propio Lincoln, pero no era más que el propio egoísmo de ellas al no ver lo que le hacían a su propio hermano. Ese mismo hermano que siempre estuvo ahí para apoyarlas y escucharlas. Ahora, al recordar aquellos momentos de cómo habían actuado con él, una sensación de culpa les iba creciendo a todas. Quizás no eran tan buenas hermanas después de todo. Quizás Lincoln no era el problema después de todo, sino ellas mismas. ¿Crees que deberíamos hacer algo, hermana?, preguntó Luan casi musitando. No lo sé. No sé qué hacer, respondió Luna bajando la mirada. Tanto Luna como Luan sentían una gran indecisión con respecto si debían ayudar a sus hermanos o no. Finalmente, Luna pudo proponer algo para calmar a Luan, así como para ella misma. Pienso que deberíamos esperar un poco para ver cómo se desarrollan las cosas. Al final, siempre solucionamos todo en familia, ¿no? Tienes razón, hermana, dijo Luan con gran ímpetu en sus palabras. Está bien. Entonces esperaremos y veremos cómo las demás ven la situación. Y si actúan, nosotros brindaremos nuestro apoyo para solucionar este estúpido asunto, dijo Luna con una triste sonrisa. La indecisión de las hermanas se debía a lo que había pasado con Lynn. Ninguna de las hermanas quería terminar de la misma manera que la deportista de la familia. Además, este hecho había roto la comunicación de todas las hermanas Lowe de tal manera que ya no se hablaban entre sí, solo entre las más cercanas, o sea, con quien compartían habitación. Las hermanas únicamente se limitaban a observar y a tratar de adivinar lo que las demás pensaban con respecto a la situación de Lincoln y Lynn. ¿Era el miedo? No. ¿Era la indecisión? No.
Era la culpa la responsable de que ahora las hermanas Loud sintieran esa necesidad de querer ayudar a sus dos hermanos. Esto no excluía a las hermanas menores de experimentar este sentimiento. Lola y Lana se sentían terribles por la situación de sus hermanos, que ya duraba por meses. Ellas no sabían qué hacer, ya que como Lola y Lana eran gemelas ambas, sabían lo que sentía la una de la otra, puesto que habían desarrollado una conexión especial al convivir en el estrecho vientre de su mamá. Ellas sentían que debían hacer algo con respecto a la situación de Lynn y Lincoln. ¿Qué deberíamos hacer, hermana?, preguntó Lana con cierta duda. Yo, no sé, respondió Lola deprimida. ¿Crees que deberíamos intervenir para hacer algo? Supongo que deberíamos esperar, primero. ¿Esperar hasta cuándo? Hasta que las cosas se mejoren. ¿Y cuándo será eso? No lo sé, sí, respondió Lola llorando, al no saber qué hacer y cómo actuar ante esta situación. Lola, discúlpame. No quería hacerte sentir mal con mis preguntas, dijo Lana arrepintiéndose profundamente al hacer llorar a su gemela. Tengo miedo, Lana, ya no quiero sentir esta sensación que me está consumiendo por dentro. Tal vez me merezco esto y mucho más, al no haber sido compasiva con Lincoln y Lynn. Lola dijo esto último como una forma de desahogarse de ese sentimiento que empezó a atormentar su cabeza. Entonces Lana se acerca a Lola y la abraza para reconfortarla, ya que sentía lo que su gemela sentía. La pena por sus hermanos y el miedo constante de terminar de la misma forma que Lynn. Esto era lo mismo que habían empezado a experimentar las demás hermanas. Estaban demasiado temerosas como para intentar algo. Y apostaron por esperar y ver cómo las cosas se desarrollarían. Esperando una oportunidad para que las cosas volvieran a ser como en el pasado. En cuanto a Lisa, las cosas no eran diferentes para ella. Ya se había dado cuenta hace algunos meses las erradas que estaban sus teorías acerca de la mala suerte. En vez de hacer algo al respecto, prefirió observar la situación sin intervenir en ningún momento. Ella no tenía intención de ayudar a sus hermanos, pues los veía como conejillos de indias para estudiar el estado psicológico del resto de la familia. Lisa veía a Lynn y a Lincoln con indiferencia. No le importaba en lo más mínimo que estuvieran sufriendo, lo más importante para ella era obtener resultados de esta observación. Eso era en un principio. Pero poco a poco, los sentimientos comenzaron a surgir, y comenzaba a ver con lástima el pobre estado de sus hermanos. Muchos pensamientos empezaban a cruzar por su prodigiosa mente. No sé por qué me siento así. ¿Será por los Homo sapiens con quienes tengo relación sanguínea? Es extraño, pero me siento confundida. El tiempo transcurría y los sentimientos de Lisa con respecto a la situación de sus hermanos se hacían más fuertes. Y la culpa comenzaba a inundar su corazón. Hermanos, lo siento, dijo sollozando, no debí de agravar más la situación. Lisa empezaba a sentirse culpable por sus actos contra sus hermanos al igual que el resto de sus hermanas. Estaba en una encrucijada. Sugerir ayudar o no a sus hermanos, ella no veía cuál era la opción a tomar. La culpa empezaba a consumirla lentamente. En cuanto, lo que sentían los padres. Ellos ya habían empezado a ver claramente la situación, y se cuestionaban si estaban ejerciendo bien el rol como padres responsables. Los señores Loud siempre habían sido unos padres liberales en cuanto a lo que hacían sus hijos. En muchas de las ocasiones se habían mantenido al margen de las actividades de sus hijos. Cuando alguno de sus hijos tenía un problema, al principio esperaban que lo resolvieran solos, y únicamente intervenían cuando el problema estaba fuera de las manos de sus hijos. Entonces lo resolvían reafirmando su autoridad como padres. Cuando la situación de la mala suerte se presentó, ellos en vez de analizar la situación, prefirieron seguir la corriente y culpar a Lincoln de todas las desgracias que les ocurrían. Mientras más pasaba el tiempo, ellos se dieron cuenta de la negligencia de sus acciones con respecto a Lincoln y Lynn. La culpa empezaba a consumirlos al igual que al resto de la familia. En una ocasión, mientras Rita revisaba sus cosas, encontró un par de álbumes con fotos que eran de Lincoln y Lynn. Empezó a observar las fotos con mucha culpa. Se sentía culpable por haber echado a sus hijos fuera de la casa. Mis hijos, dijo Rita, llorando. ¿Te pasa algo, cariño?, preguntó Lynn padre al escuchar a su esposa sollozar. Estaba pensando en Lynn y Lincoln, amor. Yo también he estado pensando en Lincoln últimamente. ¿Y qué piensas?
Pienso que lo que le hacemos a nuestros hijos no tiene nombre, dijo Lynn padre con tristeza. Yo también, dijo Rita sollozando a más no poder. En ese momento Rita se puso a abrazar a su esposo. Se sentían culpables de lo mal que habían tratado a sus hijos y por todo el daño que les habían hecho. Al igual que su esposo, ambos se consideraban pésimos padres. El señor Lin intentaba tranquilizar a su esposa, quien descargaba muchas lágrimas de culpa y arrepentimiento. Después de un interminable lamento por parte de la señora Loud, el señor Loud pudo tranquilizarla finalmente. Rita, ¿puedes llamar al resto de la familia?, dijo el señor Lin con un tono serio. ¿Para qué?, preguntó Rita, confundida al escuchar lo que dijo su esposo. Para una reunión familiar urgente. Rita, al escuchar lo que acababa de decir su esposo, no preguntó más, y se puso en marcha y reunió al resto de sus hijas en la planta baja. En la sala de casa todas se preguntaban para qué era la reunión familiar. Pero en el fondo de su corazón sabían que era algo relacionado con Lincoln. Tan pronto como todos estaban reunidos en la sala, el señor Loud se puso al frente y comenzó a hablar. Chicas, su madre y yo cortamos cualquier tipo de creencia supersticiosa en esta casa. Nosotros aceptamos que fuimos malos padres al tratar de una manera inhumana a Lincoln y Lynn, así que Rita y yo hemos decidido acabar con el asunto de la mala suerte, y si tienen alguna objeción se la pueden guardar, puesto que nuestra decisión ya está tomada. Al escuchar estas palabras que provenían de parte de sus padres, las chicas comenzaron a llorar de alegría y a hablar. Literalmente estoy de acuerdo con esto, padres. Ya que yo y Lenny también hemos pensado en la situación de Lincoln y Lynn, dijo Lori, aún impactada por la noticia que les había dado el señor Lin. Sí, consideramos que debe terminar todo de una vez, dijo Lenny con lágrimas en sus ojos. Nosotras también pensamos igual, hablaron al unísono Luna y Luan, abrazándose la una y la otra. Suspiro. También estoy de acuerdo con que debemos acabar con el martirio de nuestros hermanos, dijo Lucky, con su típica voz lúgubre, pero esta vez acompañada con unas cuantas gotas que recorrían por su característico rostro pálido. Sí, ya es tiempo de acabar con esta locura de la mala suerte, dijeron a la vez las gemelas Lana y Lola. La revisión me hizo ver que mis teorías acerca de la mala suerte estaban erradas y todo fue el producto de la coincidencia, y considero que esta situación debe de acabar de una vez, dijo Alisa, con su típico tono sereno. Sin embargo, procedió a inhalar una gran cantidad de aire que llenó por completo sus pulmones y luego continuó con lo que iba a decir. Sé que soy inmune a las emociones humanas, pero me siento tan culpable como pude haber sido tan cruel, no aguanto más, y cedió ante las emociones humanas, y empezó a llorar a cántaros. Al ver esto las demás hermanas se quedaron atónitas, pero rápidamente continuaron llorando a cántaros al ver cuán crueles habían sido con sus pobres hermanos las últimas semanas. Cómo los trataron con desprecio y los maltrataron sin piedad. Chicas, no es tiempo de lamentarse, habló el señor Lin interrumpiendo el momento de lamento de sus hijas. Sí, este no es momento para llorar y lamentarse, dijo la señora Loud, tratando de poner orden. Sé que fuimos muy egoístas al culpar a Lincoln y luego a Lynn de nuestros propios infortunios, dijo el señor Lin seriamente. Pero ahora es momento de ir al patio trasero y disculparnos como nunca en la vida lo hemos hecho, ¿está claro?, dijo la señora Loud con una expresión seria en su rostro. ¿Sí?, respondieron todas al unísono. Tan pronto dicho eso, todos se dirigieron al patio trasero, donde se encontraban Lynn y Lincoln, y al llegar tal vez se encontrarían con una sorpresa mucho más grande.